Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva placa de Orange Pi, la R1 Plus, una placa que os adelanto que no se parece a nada de lo que hayáis visto antes. Como todas las placas de Orange Pi, viene en la misma caja blanca, con el mismo papel de instrucciones, con unas indicaciones de seguridad muy generales y la placa dentro de una bolsa antiestática. Como veis, la placa es de formato reducido, con una forma cuadrada o casi cuadrada, exactamente 56 milímetros por 57 milímetros. Y lo que más llama la atención es que tenemos dos puertos Ethernet Gigabit. Ya os avisé que nunca habríais visto algo así y normalmente tenemos uno o ningún puerto de red. Y en este caso esta placa tiene dos, ya que está orientada a ser utilizada como un router o servidor. Y para esto, este tipo de conexiones nos va a venir genial. Una pena que no traiga también una conexión HDMI para poder aprovechar la placa para otros usos, pero ahora después os mostraré cómo añadirle una salida de vídeo a esta placa. Siguiendo un repaso de los puertos, por un lado tenemos los puertos de red que ya mencionamos, un puerto USB 2.0, una pena que podría haber sido 3.0 para aprovechar la placa como servidor con un SSD a través del puerto USB, 3 pines para debug UART, un botón para reset y un puerto USB-C para la alimentación. Este conector blanco es para conectar un ventilador a 5 voltios, aunque primero tendremos que encontrar un ventilador que sea compatible con ese conector. Respecto al hardware, tenemos un chip bastante potente, un RK3328, que es un procesador de 4 núcleos a 1.5 GHz y acompañado de 1 GB de RAM DDR4, algo bastante destacable que sea de este tipo, DDR4. Y tenemos también las dos controladoras Ethernet, una para cada puerto de red. He hecho en falta el Wi-Fi, la verdad. Y por último, en este lado 13 pines que ahora os enseñaré para qué sirve. Como veis, la placa es pequeña y aunque quisieran no podrían haber metido muchos más puertos. Y por eso tenemos esta plaquita que nos va a permitir añadir dos puertos USB 2.0 extra, un micrófono, un receptor infrarrojo y esta salida de audio y vídeo a través de un puerto jack de 3,5 milímetros, que sería la única forma de sacar vídeo de esta placa. Al ser un puerto de vídeo analógico no vamos a conseguir resoluciones ni siquiera 720p, creo que son a 576p, pero al menos es una salida de vídeo. Una vez repasado el hardware, vamos a ver un poco del software. Y aquí tenemos la página oficial de Orange Pi, como siempre. Todos los enlaces os los dejo en la descripción. Y vemos que tenemos disponible Android, Debian y OpenWRT. Los primeros son ya bien conocidos, la verdad, y es una máquina que tiene potencia más que suficiente para emuladores. Y con la RAM DDR4 seguro que funciona bastante bien. Me imagino que tendrá una potencia similar a una Raspberry Pi 3, pero el sistema realmente interesante en este caso es OpenWRT. Es un sistema también basado en Linux, pero está diseñado sobre todo para routers. Es un sistema no tan cerrado como el de los routers de fábrica, sino que le podemos añadir muchos paquetes para añadirle funcionalidades. Y ahora después vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a instalarlo como cualquier otro sistema operativo. Tenéis un vídeo de cómo instalar sistemas operativos en placas en el canal, aunque sea para Raspberry Pi, el segundo método lo podréis hacer, que es con el que yo cargo la microSD para esta placa. Funciona perfectamente. Una vez tengamos instalado OpenWRT, conectamos en uno de los puertos Ethernet a internet, ya sea desde el router o desde un switch, y la otra toma podríamos conectarla al ordenador, a otro switch o a un segundo router para utilizarlo como switch, ya que uno va a ser la entrada de internet y el otro va a actuar como salida, como si de un router se tratase. Vale, una vez hecho esto, tendremos que localizar la IP para acceder a la interfaz web, y esto se configura igual que un router. Usuario y contraseñas por defecto son root en ambos casos. Para entrar a la configuración, en la página principal veremos información acerca del estado de la máquina, su versión de software y el uso de memoria, además de los ordenadores conectados a internet a través de ella y los servicios activos. Estos servicios son programas que podemos instalar desde un repositorio con solo un par de clics y que funcionan como, por ejemplo, un bloqueador de anuncios, como haríamos con Pi-hole, con la Raspberry Pi, un servidor de archivos de LNA, un firewall para nuestra red, un bloqueador de direcciones IP para evitar que se acceda a ciertas páginas web o cierto contenido desde nuestra red, o un servidor de archivos. La verdad es que hay multitud de herramientas en el repositorio. Algunas de estas herramientas ya vienen preinstaladas, por ejemplo viene Transmission, que es un descargador de torrent bastante conocido
y podemos utilizar la placa como un servidor de descargas P2P para descargar torrents en un disco duro de forma sencilla, y además podremos incluso transmitirlo de forma inalámbrica a nuestro televisor mediante el protocolo DLNA. También podremos configurar fácilmente nuestro propio servidor VPN, y estas son solo un par de ejemplos de todo lo que podríamos hacer con OpenWRT. Además de las funciones comunes de router, como controlar el ancho de banda de la red, programar el encendido y apagado de la conexión para evitar conexiones nocturnas. La verdad que esto está plagado de funciones útiles y bueno, he querido mostraros las más interesantes, y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si os ha gustado, espero que dejéis un buen like, que os suscribáis, ya que me ayuda mucho. Activad la campanita para que os notifique nuevos vídeos y nos vemos en un próximo vídeo.